Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que va a suceder en el corto plazo entre Messi y el Inter de Miami. O mejor dicho, ¿qué es lo que va a hacer el Inter de Miami sin Messi? Porque como todos sabemos, desde que el jugador argentino, uno de los candidatos a ganar el próximo Balón de Oro, está en el elenco estadounidense, el conjunto dirigido hoy por el compatriota y también argentino Tata Martino no ha perdido ningún partido y se ha coronado campeón de la Leagues Cup, ha logrado llegar a la final de la US Open Cup y hasta este momento en los 3 cotejos que ha disputado de la MLS ha ganado 2 y ha empatado 1. Sin embargo, no puede seguir dejando puntos en el camino. Es cierto que, como dije, solo ha dejado 2 unidades, pero en definitiva el andar del Inter de Miami de acá hasta que termine la Major League Soccer tiene que ser prácticamente perfecto. Y ya de por sí, en el próximo partido que va a estar jugando el elenco de Florida correspondiente a la MLS, no va a estar Messi, obviamente por formar parte de la lista de la selección argentina en las primeras 2 jornadas de las eliminatorias sudamericanas. Por eso mismo veremos en definitiva qué es lo que hace el Inter de Miami. La realidad es que no fue Messi el único fichaje en este mercado. Hay otros futbolistas con un buen rendimiento para poder suplantar al argentino. Pero Messi no deja de ser Messi. Es el que hace la diferencia y el DT deberá buscar la manera de suplantarlo para seguir tratando de alcanzar los playoffs de la MLS. ¡Empecemos! Desde que Messi juega en el Inter de Miami, el equipo en cuestión ha disputado 7 partidos correspondientes a la Leagues Cup, 1 correspondiente a la semifinal de la US Open Cup y 3, como dije recién, correspondientes a 3 jornadas de la MLS. Con el argentino entre sus filas, el equipo de Florida ha ganado 7 encuentros y ha igualado 4. Y de esos 4 empates, 3 victorias fueron por penales. Después la igualdad en la MLS, donde a diferencia de la League Cup y de la US Open Cup, obviamente no hay penales posterior a una igualdad porque, claro está, es una competencia por puntos. Messi ha sido importantísimo, con goles, con asistencias, sin participar quizás activamente del juego, pero tiene esos destellos que lo hacen ser un futbolista verdaderamente superlativo en comparación al resto de los jugadores que integran la liga estadounidense. Ya de por sí sabíamos que Messi iba a hacer la diferencia. No hay que ser muy inteligente para saber que un jugador que hace 9 meses levantó la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar iba claramente a ser superior que el resto de sus compañeros y también que el resto de los rivales. Es cierto que quizás en el PSG no pudo hacer la diferencia a nivel europeo, es otra competitividad y además los rivales tienen una jerarquía mucho mayor. Recordemos que en las 2 UEFA Champions League que disputó Messi con el Paris Saint-Germain, en ambas ocasiones quedó afuera en octavos de final. En la primera de las 2 Champions frente al Real Madrid y en la posterior frente al Bayern de Múnich. En esta oportunidad ninguno de los equipos a los cuales se ha enfrentado ha podido vencerlo. Y si bien es cierto que no es únicamente obra de Messi, la realidad es que el argentino en cuanto al anímico y en cuanto a lo futbolístico le ha dado un plus a este equipo en cuestión. De hecho, si analizamos no tanto a Messi, más la llegada del Tata Martino, que también tuvo una revolución importante en cuanto al juego del Inter de Miami, el director técnico dirigió su primer partido antes de que llegara Messi, antes de que arrancara la League Cup en una jornada de la MLS, y en esa oportunidad el conjunto de Florida cayó por 3-0 prácticamente sin atenuante frente a San Luis. Después arrancó la League Cup ya con Messi y ahí cambió absolutamente todo. Y si bien es cierto que el propio director técnico dijo cuando perdieron 2 puntos hace un par de días frente al Nashville Soccer Club que eran 2 unidades que seguramente el equipo sienta de cara al futuro porque el andar, como dije, del Inter de Miami debe ser perfecto de acá hasta que termine la temporada regular para poder entrar al menos en los repechajes a los playoffs. La realidad es que la ausencia de Messi es muy difícil suplantarla. Más allá de ya haber conseguido el título de la League Cup, de estar en la final de la US Open Cup y puede conseguir este otro título a finales de septiembre, la MLS siempre ha sido el principal objetivo. El Inter de Miami marchaba último cómodo antes de que arribara el jugador argentino y si bien es cierto que ahora subió una posición, la realidad es que el objetivo sigue estando muy lejano. Y uno cree que si en este partido en el cual no va a estar Messi por estar enfocado con la selección argentina, el conjunto de Florida deja puntos en el camino, se podría ir despidiendo ya de la posibilidad de alcanzar esas fases finales y el Inter
de Miami tendrá que poner su cabeza 100% en lo que va a ser la temporada 2024. Recordemos que los conjuntos, las franquicias que no logran clasificar a los playoffs, terminan su participación en la MLS prácticamente un mes y medio antes de los equipos que alcanzan las instancias finales. Por eso mismo, en caso de no lograrlo, ya tendrá que afrontar todo lo que hará en 2024 con una temporada nueva de la MLS donde Messi la arrancará de cero y también con la Conca Champions. Está claro que el Inter de Miami ya no tiene una plantilla con nombres que no hacían la diferencia. La realidad es que antes de este último periodo de transferencias, si comparábamos el plantel que tiene hoy por hoy el conjunto estadounidense con el resto de los equipos de la MLS, no solamente que había paridad, sino que estaba muy por debajo de algunos equipos que verdaderamente tenían jugadores, quizás no figuras actuales, porque la realidad es que es muy complicado que un equipo de los Estados Unidos contrate a un futbolista de buena actualidad del fútbol europeo, pero en general había equipos que tenían nombres importantes y el Inter de Miami obviamente estaba muy por detrás de cada uno de esos conjuntos. Hoy por hoy se puede decir, más allá de la llegada de Messi, que hubo otros refuerzos que han acompañado al futbolista argentino en cuestión como para que la franquicia se sintiera como mínimo a la par de muchos otros equipos o por lo menos de los grandes candidatos a quedarse con el título del MLS. Y esto se dio el domingo pasado cuando el elenco de Florida derrotó en condición de visitante 3-1 al vigente campeón de la Major League Soccer, a Los Ángeles Fútbol Club, con un tanto de Facundo Farías, que ha sido refuerzo, con un tanto de Jordi Alba, que ha sido refuerzo, y el tercer tanto lo convirtió Leonardo Campana, ecuatoriano que ya estaba en el club, pero que ha mejorado notablemente su rendimiento con la llegada de nuevos futbolistas. Además, hay que tener en cuenta que el equipo en cuestión ahora mismo tiene una idea y un concepto de juego muchísimo más claro que el que tenía con anterioridad. Si analizamos en detalle la plantilla total del Inter de Miami, el otro día, por ejemplo, jugó con una línea de 5 defensores, algo que no se había visto prácticamente nunca. Derek Callender fue el arquero, los 5 defensores fueron el carrilero por la derecha de André Sheldin, los 3 centrales fueron Tomás Avilés, que es un nuevo fichaje, Sergi Christophe, Kamal Miller y el carrilero por la izquierda fue Jordi Alba, que como dije es fichaje. En la mitad de la cancha jugaron Benjamín Cremaschi, que es el único que ya estaba con anterioridad, y después jugaron 4 nuevos fichajes. Sergio Busquets como pivote, el paraguayo Diego Gómez, que llegó proveniente del fútbol justamente de su país, de Paraguay, y adelante jugaron Messi y Facundo Farías. Messi obviamente fichaje estrella y Facundo Farías, que llegó proveniente del fútbol argentino. A su vez, en el banco de suplentes, si bien no hay una gran cantidad de fichajes, han mejorado notoriamente su nivel el ecuatoriano Dixon Arroyo, el finlandés Robert Taylor, uno de los jugadores con los que más se ha entendido Messi en su llegada al Inter de Miami, el venezolano Joseph Martínez, que era quizás el gran referente del equipo antes de que llegaran todos estos fichajes y que finalmente ahora inclusive rota entre titularidad y suplencia, más allá de que los partidos más importantes los ha jugado como titular. Y después tenemos al mencionado Leonardo Campana, que es un futbolista que estaba anteriormente pero que ha logrado verdaderamente subir su nivel con la llegada de todos estos nuevos futbolistas que junto con Messi vinieron a prácticamente cambiar la actualidad del Inter de Miami, que venía siendo verdaderamente muy mala. Por eso mismo está claro que no tener a Messi va a ser un golpe durísimo para el elenco dirigido por el Tata Martino de cara a lo que va a ser el próximo partido. Ahora voy a estar entrando más en detalle de cómo se encuentra la tabla de posiciones, de quién va a ser el rival, pero en definitiva el DT lo confirmó en conferencia de prensa, no va a estar Messi y el equipo no puede seguir perdiendo puntos. Y así es como se encuentra hoy por hoy la tabla de la Major League Soccer. Como vemos, el Inter de Miami está en una posición verdaderamente complicada. Forma parte de la zona A, se encuentra en la 14ª colocación. Antes de estos 3 partidos, en los cuales consiguió 7 puntos de 9, estaba último por detrás del Toronto, pero hoy se ubica con 25 unidades, como vemos, a 8 de lo que sería entrar a los repechajes para ingresar a los playoffs, donde hay que jugar un partido más, es decir, los 7 primeros van directo a los octavos de final, pero los que se encuentran en los puestos 8 y 9, tanto de la zona A como de la zona B, deberán enfrentarse entre sí para ver si pueden ingresar o no.
Hoy por hoy el objetivo es ese. Hay que tener en cuenta que el DC United, que es el equipo a quien ven ahí con 33 puntos, tiene 2 partidos más que el Inter de Miami. Y el equipo dirigido por el Tata Martino deberá ahora jugar un par de compromisos claves como para tener la misma cantidad de encuentros y de esa manera finalmente llegar a la misma cantidad de partidos que el equipo que hoy por hoy se encuentra clasificando al repechaje para los playoffs. Este 9 de septiembre, sábado, sin Messi, el equipo estará jugando como local frente al Kansas City. Un cotejo verdaderamente clave y determinante ya para lo que va a ser el futuro del Inter de Miami. La realidad es que no puede seguir dejando puntos en el camino. Es cierto que Kansas forma parte de la otra zona, es decir, no le va a estar recortando puntos directamente a un rival directo. Pero en definitiva, y tampoco ganando el Inter de Miami va a subir ninguna posición, porque New York Red Bull tiene 29 puntos, 4 más, y no lo podría alcanzar. Pero el hecho de tener un par de partidos menos que la mayoría de los equipos le da cierta posibilidad. Después es cierto que para entrar directamente a los playoffs está bastante lejos, porque se encuentra a 15 unidades del Nashville, que justamente es el equipo al que no le pudo ganar el otro día cuando igualaron 0-0. Fue en la conferencia de prensa en la cual el Tata Martino dijo que claramente el equipo perdió 2 puntos. Son bastantes unidades las que lo separan directamente de entrar a los playoffs, pero si logra ingresar al repechaje ya por lo menos estará avanzando bastante de lo que se preveía en un principio, porque la realidad es que el Inter de Miami no parecía tener ningún tipo de esperanza de meterse definitivamente en los playoffs, y si bien de manera directa es complicado, ingresando a un repechaje por lo menos mantendría cierta esperanza. Después vendrán duelos mano a mano donde la localía no lo va a favorecer, porque si llega a meterse en estos playoffs jugará seguramente la mayor cantidad de partidos en condición de visitante, en contrario a lo que sucedió por ejemplo en la League Cup, donde solamente jugó 2 partidos en condición de visitante y de hecho no pudo ganar ninguno de los dos, porque jugó frente a Dallas, igualó 4-4 y después ganó por penales, y la final frente a Nashville, partido que salió igualado 1-1 y después posteriormente por penales también el equipo dirigido por Martino logró levantar el título. Pero aún así las esperanzas se mantienen. Es una realidad. Con Messi en el equipo todo ha podido cambiar en este último tiempo. Más allá, y lo repito, no va a estar este próximo fin de semana, lo que podrá ser un partido en el cual podremos observar al Inter de Miami sin Messi los 90 minutos, porque siempre que no ha sido titular ha ingresado en el segundo tiempo, y de ahí se podrá sacar una conclusión de si el conjunto de Martino tiene algo que hacer sin el argentino, o en definitiva sí o sí necesita de la superestrella sudamericana para poder soñar con los playoffs. Para cerrar y hacer un breve resumen, si este fin de semana se da un resultado adverso sin Messi, es decir, si el Inter de Miami no gana, es decir, empata o pierde su partido frente al Kansas City, y no se dan resultados positivos en los otros encuentros que podrían provocar que el equipo de Florida quede más lejos todavía de entrar al repechaje de los playoffs, y la idea de que es un equipo Messi dependiente empezará a aparecer más que nunca, porque hasta el momento eso es lo que se ha notado, pero la realidad es que si Martino tiene disponible a Messi, va a ponerlo, porque como dije al principio, claramente hace la diferencia por mucho por sobre el resto de los rivales de la Major League Soccer. Sin embargo, ahora no tiene otra, no va a jugar Messi y necesitará reemplazarlo de la mejor manera. Es cierto que también hay algunos otros jugadores que se van con sus respectivas selecciones, pero aún así el núcleo titular del Inter de Miami estará para jugar este partido, por lo que el entrenador no tiene excusas, deberá obtener 3 puntos sin contar con el mejor de todos.